ánimo pugnaz de los desesperados, los ministros del despacho, siguiendo las instrucciones de su jefe, Juanpa, el presidente que por desgracia tenemos, por obra de unos escrutinios fallidos a la luz de la moral, a la luz de la realidad electoral, se han dedicado a decir que la oposición es incendiaria. La oposición está incendiando al país. Ahí hay que fijar unos puntos claros para definir quién es incendiario y quién está creando las condiciones para que la sociedad colombiana ya no soporte más atropellos, no tolere más vejámenes, no sufra más con paciencia su adversidad en estas circunstancias. Lo primero que es incendiario, se decía hace un tiempo en Colombia, era el precio de la gasolina, porque el precio de la gasolina influía directamente en el precio de los alimentos. Cuando los alimentos disparan su precio, se convierten en un material incendiario. La gente tiene cierta paciencia, hay cierta tendencia a la tranquilidad, a la serenidad, a mantener un espíritu sosegado, siempre y cuando en su casa no haya hambre. La disparada de los precios de los alimentos, que se debe a una mala gestión del gobierno, que ha destruido las fuentes de producción de los alimentos, que son la inversión campesina y la fe del campesino en lo que hace, y sus posibilidades de hacerlo con eficiencia, más sumado al valor del dólar que sustituye la producción colombiana con productos importados, ha creado una espiral inflacionaria de alimentos que es incendiaria. Eso no es porque lo digamos, eso no es porque lo pongamos de presente, es porque tiene una virtud en sí misma. Eso es fuego. Pero no son solo los alimentos. Tenemos una inflación desbordada en todo, en los precios de la educación, en los precios de la construcción, en los precios del vestuario, y la gente entiende que no le alcanza su sueldo para vivir. Eso es manifiestamente incendiaria. La inflación ha sido siempre incendiaria. Esa inflación se junta con un fenómeno igualmente productor de las peores calamidades, el desempleo. Siempre hablamos de las cifras del desempleo y con cuánto regocijo nuestro presidente salía en todas las tribunas que se le ofrecían, que son desde luego las tribunas preacondicionadas a sus precarias condiciones de expositor y de orador, a decir que le ofrecía al país como gran resultado de su gestión de gobierno la reducción en los índices del desempleo. Es que estamos en un dígito, es que hemos bajado, es que hemos creado no sé cuántos miles de empleo. A todas luces eso era mentira, porque esas afirmaciones venían de la mano de las noticias sobre un campo cada vez más abandonado, un campo yermo en inversión y yermo en capacidad productiva, sobre una industria decadente. ¿De dónde diablos, de qué cubilete sacaba los empleos ese nuevo mago de nuestro tiempo? Pues ya no resistieron más, ya ni siquiera con los malabares de Perfetti pudieron mantener la idea de que el desempleo caía. Y el desempleo se trepó, y se trepó al 14.1%, que es el desempleo en las grandes ciudades del país. No le creemos a la manera como se contrarresta esa cifra dramática que es con un desempleo reducido en las pequeñas ciudades y en el campo. Eso no tiene lógica. Es que simplemente el DANE puede manipular más los desempleos que se reducen y que se mimetizan en las pequeñas ciudades y en el campo que lo que ocurre en las grandes ciudades. 14% de desempleo. Eso es incendiario. Pero a ese factor del desempleo puro se le suma otro en el que no se repara con frecuencia. Tenemos pues un número de empleados con un 14% de desempleo incendiario. Pero ¿qué pasa con el empleo que decimos tener?
es que prácticamente la mitad de ese empleo es lo que se llama empleo informal. ¿Eso qué es, queridos oyentes? Es un empleo donde el empleado no gana ni siquiera el mínimo vital. Es un empleo donde el empleado no tiene ninguna de las condiciones de seguridad social que se determinan esenciales en nuestro tiempo. Seguridad en salud, seguridad en el caso de cesantía en su trabajo, seguridad en el caso de su pensión de jubilación. Los datos de los pensionados, de los ancianos que debieran estar pensionados y que no tienen un mendrugo de pan son sencillamente calamitosos. La mitad del empleo en Colombia es ese empleo precario que se llama empleo informal. Eso es incendiario. No que el Centro Democrático lo diga, es que este gobierno lo permita y después de la mayor bonanza petrolera, de la mayor bonanza económica que tuvo el país en toda su historia. Eso es incendiario, francamente incendiario. Pero no paran aquí las cosas. Decía uno de nuestros presidentes más ilustres, a quien el Banco de la República le está rindiendo un homenaje poniendo su efigio en los nuevos billetes de 100.000 pesos, Carlos Lleras Restrepo, que el dilema de Colombia era exportar o morir. El país desarrolló con inmensos sacrificios, con grande visión de parte de los empresarios, con voluntad de llevar al mundo lo que Colombia producía, una cierta mentalidad exportadora que nos mantenía a flote sobre las olas embravecidas del mar que teníamos que surcar. Pues este gobierno, con una revaluación insensata que criticamos 1.000.000 de veces, revaluación insensata producida artificialmente por los capitales golondrinas y producida por el aluvión de dólares que trajo la bonanza petrolera, mantuvo una revaluación que destruyó las exportaciones. Y ahora tenemos unas exportaciones deplorables. 100 años después, estamos en manos de las exportaciones cafeteras, de las exportaciones de banano y de lo que podemos exportar en petróleo. Antes a eso se sumaban las exportaciones de cuero, que ni siquiera esas ahora se mencionan. Estamos en un proceso involutivo de 100 años. Hemos vuelto al pasado. Estamos como en las horas más elementales de nuestra vida en las mitades del siglo XX. Esa es la Colombia que no se sostiene. Esa es una Colombia incendiaria. Una Colombia que no exporta no es una Colombia posible. Porque entonces, ¿de dónde saca el país lo necesario para sobrevivir en el mundo internacional? Para comprar las materias primas, para comprar los elementos que no produce, para comprar los vacíos que deja una producción nacional restringida y dominada por los impulsos negativos que la sojuzgan. ¿De dónde saca el dinero? Pues de ninguna parte. Y por eso tenemos un déficit en cuenta corriente del 7%, que son más de 56 billones de déficit. Eso es incendiario. El presidente Santos con su gobierno están incendiando al país con el déficit en cuenta corriente, y no lo decimos nosotros, lo están diciendo las calificadoras de riesgo que nos dictaron una sentencia. Por ahora les vamos a dar una calificación negativa, pero les quitamos el grado de inversión si usted no corrige el problema del déficit en cuenta corriente. Pero es que no es solamente eso, el déficit en cuenta corriente. Es que este gobierno no solamente nos arruinó, sino que nos endeudó. Los últimos datos del Banco de la República, siempre trabajamos con datos del Banco de la República, nos dicen que la deuda externa pública de Colombia es de 67.000 millones de dólares, que era una deuda manejable cuando el dólar valía 1.800 pesos a 3.000 pesos, es una deuda insoportable, impagable. Y la deuda privada es de 45.000 millones de dólares. Estamos debiendo más de 100.000 millones de dólares por 3.000 pesos el dólar. Esa es una cifra que ni los computadores pueden escribir. Nos endeudaron hasta un punto en que no tenemos regreso.
Estamos endeudados para siempre. Esto no es la prosperidad adebe, es la publicidad adebe. Es el alarde del gobierno adebe. ¿Y de dónde vamos a sacar entonces para pagar? No hay de dónde sacar para pagar por el déficit en cuenta corriente y por el crecimiento de una deuda sencillamente insoportable. Todo esto viene unido a lo que se llama un déficit fiscal inmanejable. Al gobierno se le acabaron los huevos de oro de la gallina porque mató la gallina. La gallina era Ecopetrol, la gallina era una política petrolera que le dejó montada el presidente Uribe, se dedicó a explotarla y la realidad es que tenemos un Ecopetrol que está produciendo 4 billones de pesos en pérdidas. Estamos quebrados, literalmente quebrados porque se quebró la empresa insignia de Colombia que valía en términos de bolsa más de 200 billones de pesos. 200 millones de pesos. Eso valía Ecopetrol, ahora no vale nada, absolutamente nada, porque una empresa con resultados negativos, calculado su precio por el valor de su producción de flujo de fondos libres, como dicen los expertos, no vale nada como le pasa a la ETB también. Esa es nuestra realidad, una realidad incendiaria. No somos nosotros los incendiarios, fueron los que crearon esta situación, que produce como efecto una situación fiscal inmanejable, inmanejable. Por eso el gobierno tuvo que mentir descaradamente en el caso de Isagen y lo tuvo que vender a las carreras por cualquier cosa que le dieran, no para construir avenidas 4G o carreteras 4G, que eso es mentira, para tapar el hueco. Y ese dinero es el que está trayendo en cantidades para bajar transitoriamente el precio del dólar. Nos mintieron, nos engañaron con Isagen, lo vendieron no para producir valores absolutos o relativos mayores de los que producía Isagen en su rentabilidad enorme, inmensa, resultado de tantos años de políticas acertadas, sino simplemente porque había que venderlo a la carrera para tapar el hueco fiscal. El hueco fiscal nos tragó y nos tiene a las puertas de una reforma fiscal estructural. Meterle la mano al bolsillo a unos colombianos empobrecidos, que no tienen con qué comer, que no tienen cómo mandar sus hijos a buenos colegios, que no tienen cómo mantenerse en condiciones dignas, eso es simplemente una locura. Una locura que el gobierno trata de posponer de todas maneras mientras saca a flote su engendro maldito de la supuesta paz con los narcotraficantes y con los bandidos de las FARC en La Habana. Pero allá nos espera la reforma tributaria. Esa es incendiaria. Ya quebramos a nuestras empresas con una carga tributaria de más del 70%, la mayor del mundo, según los informes internacionales. Ahora va a venir una reforma estructural que comprenderá, entre otras cosas, un aumento en el valor del IVA y un aumento en los artículos gravados por el IVA para meterle la mano a los de la canasta familiar. Eso es incendiario. Estos son factores incendiarios, más un sistema, más una realidad de inseguridad que el país no soporta. La gente está extorsionada. En la canasta familiar va el valor de las extorsiones, dijo el gobernador de Antioquia. Le denunciamos ese pleito. El país está extorsionado, está en manos de los bandidos, está en manos de la delincuencia, enfrentado a un poder judicial que es un perro rabioso que no muerde sino uribistas y que mantiene a flote y mantiene libres y mantiene en la calle a todos los bandidos que azotan al país. Eso es incendiario. Los incendiarios no somos nosotros, señor presidente Juanpa, y ministros que le hacen de séquito a un emperador que va desnudo por la calle diciendo que está cubierto por las regias pompas de la paz. No, los incendiarios son ustedes que no supieron gobernar. Los incendiarios son ustedes que llevaron al país a un punto de desesperación y de no retorno. Por eso van a ver, cuando los ríos humanos vayan por las calles de Colombia este próximo 2 de abril, van a decir todos
sin distingos políticos, sin distingos de clases. Todos van a decir no a la política de Juanpa, no resistimos más, no toleramos que nos sigan tratando como nos han tratado, destruyendo el bien público para repartir mermelada sobre la tostada ávida de los apetitos voraces, de los clientelistas, de los politiqueros, de los ladrones de la República. No somos incendiarios. Apenas nos atrevemos a gritar que hay un incendio que consume la nación, que ha sido urdido, que ha sido creado en la fogata del peor gobierno que Colombia ha tenido en toda su historia. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 25 minutos.